Bueno, muy buenos días. Lo primero, como siempre, pues agradecer vuestro trabajo, agradecer la ilusión que ponéis cada día, el empeño por, entre todos, formar una comunidad humana unida y unida en torno a un ideal de servicio, de configurar un mundo mejor y de lograr que nuestras escuelas pues sean un lugar en donde pues nos encontremos cada día con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, con nuestras familias y todo el mundo, yo diría, y es lo que quiero poner en esta primera diapositiva, todo el mundo venga con ganas a trabajar cada día. Yo pensaba, y lo he repetido mucho estos días, que el futuro de Arenales depende en gran parte de la calidad de las relaciones humanas entre nosotros. Y esto lo digo porque al final lo que cuenta en cada día cuando uno va a la escuela es que uno se encuentre acogido, querido, que comparta ilusiones con todas las personas que tiene a su alrededor. Y estoy pensando en todos los demás compañeros del claustro, estoy pensando en los alumnos, estoy pensando en las familias, estoy pensando en toda la comunidad que formamos las escuelas. Y nuestra capacidad, por supuesto, de educar, de acompañar, de crecer como personas nosotros, de hacer crecer a los demás, de ofrecer un servicio que sea atractivo para las familias que están buscando una buena escuela, pues depende de que generemos un ambiente en el que cada uno pues, pueda mejorar, un ambiente que estimule y desarrolle lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo mejor de cada uno de nosotros es diferente para cada persona. Por eso no es una cuestión tanto de hacer programas muy ingeniosos, sino de que realmente provoquemos encuentros personales. Porque cuando se descubre a cada persona es cuando se descubre lo que cada persona necesita, que es afortunadamente muy diferente porque somos muy diferentes todos. Y por eso decía que tenemos que educar para el encuentro personal, que la escuela tiene que ser un lugar de encuentro con los compañeros, con los profesores y las familias, donde todos se sienten valorados, todos se sienten queridos y todos tienen la oportunidad de crecer. Y esto de crecer es muy diferente para cada uno. La escuela tradicionalmente ha puesto mucho el acento en la excelencia académica, que es lo que en la cultura en que vivimos pues presta más atención, pero por ejemplo, y por hacer una referencia a nuestro centro más especial y más querido, que es Cambrils, cuando la excelencia académica no está en el centro, es cuando brilla más la importancia del crecimiento como persona y donde uno se da cuenta que la escuela no es simplemente pues, llenar a un alumno con unos conocimientos, medir el nivel de llenado y luego ponerle una nota. Eso es una pequeña parte de lo que es una escuela. La escuela debe irradiar proximidad, cercanía, atención, un lugar donde uno se encuentra con personas buenas que nos ayudan a sobreponernos de las embestidas de la vida. Yo pienso que cada alumno que tenemos en el aula, cada persona que se sienta a nuestro lado en la sala de profesores, tiene una vida que muchas veces es difícil, que muchas veces está llena de dificultades y que espera encontrarse a su lado a gente buena que le ayude, que le acompañe, que le quiera, gente de corazón, gente que haga que vivamos en un mundo mejor. Y yo pensaba que la siguiente generación pues depende mucho del espíritu con que vayan a la escuela. Por eso es tan importante que, igual que nosotros vengamos cada día con ganas a trabajar, que cada niño, cada niña venga con ganas cada día a clase. Y además que vuelva cada día con ganas a su casa. Por eso también nos importa mucho la familia. Nos importa mucho que las familias estén muy unidas entre ellas, que estén muy unidas a la escuela, que estén muy unidas a los profesores, que la atención y el cuidado que nosotros procuramos que se esparza a nuestro alrededor, que sea una cuestión a 360 grados en todas las direcciones del espacio, haga que todos los niños desarrollen todo su buen corazón y su ilusión por aprender y por ser mejores y hacer un mundo mejor. Volvemos a la idea de los encuentros. Los encuentros son la gracia de la vida. Si uno piensa en qué ilusión tiene hoy, o qué ilusión tiene mañana, o qué ilusión tiene a lo largo de su vida, casi siempre está salpicada de encuentros personales. Porque las cuestiones materiales son muy efímeras, son muy
cortas, tienen una existencia muy corta. Y por eso decía, existe la desgracia, existe la gracia, aquello que uno recibe como regalo. Lo que más gracia tiene en la vida es lo que uno recibe sin merecerlo, lo que llena el corazón, lo que cambia la vida de las personas. Y por eso la narrativa de nuestra vida y la narrativa de la vida de nuestros alumnos, de nuestras familias, pues depende de esos encuentros y tenemos que cuidarlos mucho, que en la familia, en la escuela, en el trabajo esté llena de encuentro personal. Cuando hablamos de educación personalizada, lo habréis oído muchas veces, no simplemente una educación que se individualiza para cada uno, es una educación en la que los encuentros son de persona a persona y se encuentra la otra persona con su pluralidad, su diferencia, su dignidad, su atención, la atención que merece. Bueno, y el encuentro con otros nos tiene que transformar. Las personas, al contacto con otras, es cuando descubrimos nuestra identidad. Porque, por ejemplo, vemos en otras personas cualidades que nos atraen, que nos descubrimos por aspiración nuestra identidad. Y uno dice, me gustaría tener estas cualidades, me gustaría hacer esto, me gustaría ser como esta persona, me gustaría aprender. Y a su vez también pasa lo contrario. Hay veces que vemos defectos en otros y dices, no me gustaría tener este defecto. Y uno, en el encuentro con otras personas, va perfilando su identidad y va perfilando cómo quiere ser. Y ese ser es completamente personal y completamente irrepetible y se descubre en la soledad de la propia interioridad. Y creo que la educación es en gran parte ayudar a las personas a ser ellas mismas. Y ese descubrimiento personal se encuentra cuando hay una dinámica de afecto, de servicio y de cuidado, no una dinámica de miedo, de poder o de autoritarismo, ¿no? Bueno, no podía dejar de hacer una referencia a la libertad, porque hay veces que las personas cuando piensan en educar, piensan en decir, educar es que mi hijo o mi alumno piense como yo, tenga mis mismas opiniones, mis mismas creencias, mis mismos ideales y mis mismos valores. Y no es así. Educar, empezando por lo que pone al final, es ayudar a que alguien se eduque. O sea, educar no es meter a nadie en un molde. Educar no es decirle a la gente cómo tiene que ser. Igual que orientar es ayudar a que alguien se oriente. Tenemos que percibir al otro siempre como una persona, con gran respeto de su autonomía, de su libertad, guiarlo para que recorra por sí mismo su camino. Y el educador no puede recorrerlo por él, tiene que hacerlo él mismo. Y las reflexiones que nosotros nos hacemos sobre lo que es importante en la vida no ahorra la reflexión de ellos. Por eso creo que es tan importante que en el aula, en el claustro, en la red, cuando nos encontramos, intentamos que se produzcan esas reflexiones y ese diálogo que nos hace descubrir lo que somos, lo que queremos ser, y lo entendamos muy bien. Y queremos, lo repetimos también mucho, educar para construir un mundo mejor. O sea, la escuela no puede estar encerrada en el perímetro de su autorreferencialidad. El ser una escuela muy buena, el ser incluso la mejor escuela, no es un objetivo para la vida de nadie. Porque salir en el número 1 en un ranking es una cosa muy corta, muy pequeña, muy efímera, no llena la vida de nadie. Lo que llena la vida es que todos estamos unidos en querer hacer un mundo mejor y queremos contribuir a configurar una sociedad mejor para la siguiente generación. Una familia, una buena familia, siempre quiere que sus hijos lleguen más lejos que ellos, que tengan una mejor educación, que tengan más virtudes, que tengan más cualidades humanas, más simpatía, más nivel ético, mejores valores. Y en la escuela pasa lo mismo. Un buen profesor siempre quiere que sus alumnos sean más inteligentes, que sepan más, que lo que a él le ha costado aprender años. Por ejemplo, aprender inglés, hay muchas personas de nuestra generación que le ha costado toda una vida y no ha aprendido. Y cuando ve que los niños aprenden con muy pocos años y muy bien, pues es una enorme satisfacción. Y cuando uno consigue que lo que ha costado mucho aprender, sus alumnos lo entiendan en poco tiempo, es la mejor satisfacción para un profesor. Por eso nosotros queremos que la siguiente generación sea mucho mejor que nosotros. Y nosotros tenemos una idea de que piensen la siguiente generación qué mundo espera. Porque, por ejemplo, siempre se habla mucho de que el adolescente es una persona rebelde.
Y yo siempre pienso que es una rebeldía que es la que mueve el mundo, porque el adolescente, cuando deja de ser un niño y empieza a ser adulto y abre sus ojos al mundo, ve que hay muchas cosas que no le gustan y que las quiere cambiar, y gracias a eso el mundo avanza. Y gracias a eso ve qué defectos tiene el mundo que los que somos adultos ya no vemos porque nos hemos acostumbrado a ellos. Y gracias a eso la juventud va renovando la sociedad en que vivimos y tiene que pensar qué sociedad queremos. Porque si uno no piensa en qué mundo quiere, lo que hace es mimetizarse con los valores de la cultura imperante. Y le dan hecho todos sus ideales de vida y muchas veces tienen mucho que mejorar. Y tenemos que poner un esfuerzo en que ni nosotros ni nuestros alumnos sean esclavos de la cultura dominante, porque además no hay peor sumisión que la de cuando el esclavo no sabe que lo es. Y cuando uno se da cuenta que está corriendo toda la vida para conseguir cosas que realmente no tienen valor, pues es una esclavitud, una sumisión muy dolorosa. Bueno, la escuela tiene que ser un espacio, decimos, abierto al mundo, un espacio que ilumina todo. Yo ponía esa imagen como el polen que se esparce alrededor, el polen del saber, del sentido que germina por todas partes. Y el profesor pues acompaña al alumno a descubrir el mundo, a conocerlo, a quererlo, a cuidarlo, a disfrutarlo, a hacerlo mejor. Y el profesor enseña por contagio, porque el profesor quiere aprender, está constantemente deseando descubrir el mundo que hay a su alrededor, de entrada descubriendo la personalidad que tienen sus alumnos y sus familias, y tiene ese anhelo muy dentro y lo comparte, y esas ganas de descubrir las confía a su alumno y así su alumno crece. Porque en la escuela lo importante no son los conocimientos que uno transmite, sino las ganas de conocer. Porque si uno transmite ganas de saber, hay muchos cauces por los que aprender. Y eso es lo que más valor tiene. Y bueno, el maestro en ese sentido tiene que buscar una relación personal con sus alumnos y tiene que hacer de sus alumnos su confidente y tiene que mostrar una cierta su interioridad, incluso a veces y con prudencia su vulnerabilidad. Tiene que hacerse humano, tiene que hacerse querer. El maestro tiene también que estudiar, tiene que en clase decir, pues esto es muy interesante, voy a procurar leer para mañana contaros un poco más, o vosotros también buscar sobre esto, porque el profesor es algo que por mucho que avance la ciencia, la tecnología, el saber y el desarrollo de la humanidad, la presencia del profesor es una palanca insustituible que abre al mundo, al niño, a la niña. Y por mucha que sea la presencia de las cosas del mundo, pues nunca igualan a lo que es el encuentro personal que se da cada día en el aula. Y el influjo del buen profesor, todos lo recordamos, es algo que los niños recuerdan en su ausencia. Y los padres lo sabéis, cuando el niño vuelve a casa, pues siempre habla de determinados profesores y siempre se le ha quedado algo que tiene mucha fuerza y que muchos lo recuerdan incluso cuando son mayores, ¿no? La ayuda que le ha supuesto todo ese encuentro personal. Bueno, ayudar a reconocerse y crecer como personas. En el colegio tiene que haber autoridad y tiene que haber disciplina, en la red también, pero es muy importante que cada uno logremos que la valía y el compromiso en nuestro trabajo lo reconozcan los demás y que cuando hay que obedecer a una autoridad sea porque ha habido un discernimiento previo de la confianza que merece esa persona. Y todos como profesores tenemos que ganarnos una autoridad entre nuestros alumnos, igual que los padres delante de los hijos, porque no por un mero ejercicio del poder, sino porque transmitimos una consistencia, una coherencia personal, unos valores que inspiran a los alumnos y a los hijos y obedecen porque saben que eso les hace crecer como personas y reconocen esa autoridad cuando perciben que eso les ayuda y les impulsa, no simplemente porque se ha establecido un régimen de poder. Bueno, y el buen docente gestiona la singularidad de cada uno. Atención personal, conocer a cada persona. Se dirige a todos, trata a todos, procura aprenderse pronto los nombres, procura conocer pronto la historia de cada uno
Y a lo mejor a cada uno les dice casi lo mismo, pero se lo dice de manera diferente, en momentos diferentes. Sabe que lo importante es que cada uno es alguien, es una persona que necesita un trato particular y que no es un simple uno más. Bueno, y para reconocer la propia identidad, antes lo decíamos, hay que adentrarse en la propia interioridad, en la propia singularidad y confrontarse en soledad con la propia persona. Y ser alguien supone buscar un sentido propio a la vida. Y cuando uno está en clase y mira los rostros de cada uno de sus alumnos, pues se da cuenta de que cada uno tiene sus pequeños o grandes dramas, sus grandes problemas, sus ilusiones, sus preocupaciones, y que tiene que ayudarle a encontrar sentido a la vida. Yo en el mundo de la educación tengo que decir que me encuentro mucha gente determinista y fatalista y que le parece que si una persona está en una familia que no va bien, pues ese chico no va a ir bien, o que si está en un distrito malo, pues va a ir mal, y que está como muy sometida a la fatalidad. Y no digo que no haya fatalidades, pero nuestro trabajo es precisamente escapar de esa fatalidad y de ese determinismo, y que hay contextos sociales difíciles, hay dificultades, hay vulnerabilidad, hay familias heridas, hay barrios heridos, pero precisamente, como nosotros los reconocemos como personas, buscamos que escapen a la fatalidad de su destino y buscamos que cada uno no sea víctima de su contexto, de la dificultad de su contexto, sino que encuentre todo lo positivo que hay también en esos contextos para sobreponernos al destino, para no dejarnos llevar por la fatalidad y que cada uno responda por sí mismo. Yo siempre le escucho a mucha gente que esto del si quieres, puedes, pues efectivamente es una ingenuidad cuando se dice como eslogan, porque a todos nos gustaría volar, por ejemplo, pero no podemos. No basta querer para conseguir algo. Pero cuando uno le dice algo a un alumno o a un compañero y se lo dice con conocimiento de tú a tú, como un buen educador, el si quieres puedes tiene una fuerza enorme. Hay que creer en la gente. Hay que creer en que la gente puede cambiar, que puede mejorar, que no somos títeres del destino, que no somos simple resultado de las circunstancias, que una persona en una familia difícil, en una clase difícil, en un barrio difícil puede ser el mejor. Y hay que conseguir abandonar los determinismos y abandonar, entre comillas, la experiencia y saber que cada persona tiene capacidad de dirigir su vida y sobreponerse a todo eso. Y hay infinitos ejemplos. Bueno, y la primera educación es ante los propios ojos. Precisamente esas personas que están heridas, a lo mejor, de más o menos gravedad, lo primero que necesitan es educarse ante sus propios ojos. Y la primera ayuda es restablecer la confianza y la dignidad dañada. Y los buenos docentes saben generar autoconfianza. Y un buen docente sabe cuando pues, pregunta una cosa a la clase y levanta la mano y ese chico o esa chica que es más inseguro, pues le dice que sí, que responda y responde, mejor o peor, pero uno sabe hacer que se sienta bien, ¿no? Y sabe hacer que la gente en clase cada vez se sienta más segura y más cómodo. Y el buen docente tiene que despertar ese interés. Y la atención culmina en respuestas y en nuevas preguntas. O sea, normalmente los niños no se cansan de preguntar. Los niños pequeños no paran de preguntar, pero dejan de preguntar cuando no reciben respuestas abiertas, respuestas que generen nuevas preguntas, nuevo deseo de saber. Y el mundo es inabarcable y creo que el buen docente tenemos que lograr que la gente esté constantemente haciéndose nuevas preguntas y constantemente teniendo un mayor deseo de saber. Y la vocación del docente es estar apasionado por sus alumnos, apasionado por el saber. Repito, volviendo a la idea de la libertad, nosotros no queremos moldearlos, nosotros queremos que crezcan libres, que admiren la belleza, que admiren el conocimiento, que amen la verdad, que amen el bien, que amen la belleza, que se resistan a la propaganda y al adoctrinamiento. Y esto lo digo con toda la intención. No se trata de decir que no les adoctrinen otros, que les vamos a adoctrinar nosotros. No, señor. Nosotros queremos que la gente piense por sí misma. Nosotros queremos saber la opinión de la gente sobre las cosas antes de decir la nuestra. Por eso nos gusta tanto que dialoguen en clase, que salgan las ideas,
que entre ellos hagan ver las incoherencias que tienen las cosas primeras que les vienen a la cabeza y cómo ellos van construyendo las ideas en contraste con los demás. Y todo pensamiento al que lleguen por sí mismos siempre es mejor al que le damos hecho. Y tenemos que conseguir educar para que tengan esa ilusión por profundizar en el sentido de las cosas, que no sean víctimas de la cultura imperante. Todo el mundo pensaba, yo el primero, que con el mundo de Internet y de las redes sociales y de la comunicación, pues el acceso al conocimiento iba a ser mucho más fácil, pero claro, hemos visto que es fácil el acceso al conocimiento y más fácil todavía el acceso a las fake, a los bulos, a la mentira, al adoctrinamiento. Y por eso pues hace falta educar en el sentido crítico, educar en el pensamiento riguroso, para que cada uno tengamos y todos una mirada más madura y más personal, también la nuestra, porque muchas veces los adultos, en el contraste con los niños, ante sus preguntas, nos damos cuenta de la debilidad de nuestros razonamientos y aprendemos mucho con ellos. O sea, el aprendizaje del profesor es conjunto. Bueno, gratitud, perdón, servicio. Esta es una frase que repite mucho el Papa Francisco, me parece muy clarificadora de lo que hablamos. Queremos crear una comunidad en la que haya grandes corazones, que todos sean personas de gran corazón. Y todos, el recuerdo de personas queridas y admiradas, pues alimenta el combate que cada uno lleva en su vida y hace que las personas queramos ser mejores y queramos ayudar a los demás y queramos que el mal no tenga la última palabra. Y el recuerdo de la belleza de todos esos gestos de las grandes personas que hemos conocido, empezando por los padres, ¿no? Yo pienso que la gratitud es una cuestión decisiva en la educación. Y yo veo que hay personas, y en el mundo de la educación, por desgracia, hay bastantes, que están toda la vida quejándose. Y sin embargo hay otras que están toda la vida con un sentido de gratitud. Hay personas que están encantadas con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros, con su escuela, con el mundo que les ha tocado vivir, con toda la gente estupenda que tienen alrededor, con sus amigos. Y hay gente que está molesta y quejosa y siempre hablando mal de unos y otros y de todo. Y yo diría, qué desgracia es ser de ese tipo de personas que están constantemente ancladas en sus peores pensamientos, en sus peores experiencias, en sus peores recuerdos y que de tanto centrarse en ellos han configurado su psicología de una forma completamente tóxica, porque además es una toxicidad proselitista, porque no simplemente es que ellos se sientan muy desgraciados, sino que quieren que todo el mundo también se sienta igual. Entonces, todos tenemos un poco de toxicidad, porque ahora seguramente todos estáis pensando en alguien en concreto que es un poco tóxico y que os gustaría tener bien lejos, pero claro, hay que pensar sobre todo en los momentos en que nosotros somos tóxicos, en los momentos en que nosotros nos dejamos llevar por esa falta de gratitud. Y creo que un profesor tiene que hacer descubrir en sus alumnos tantos motivos de gratitud. El mundo está lleno de motivos de gratitud, de gente que está constantemente pensando en los demás sin esperar nada a cambio y que merece gratitud. Y bueno, también el perdón, que pensaba, volviendo a lo que decimos de gratitud, perdón, servicio. El perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas, por muy buenas que sean, por muy esforzadas, por muy santas, todos los días defraudan a las personas, defraudamos, nos equivocamos, cometemos errores. No cumplimos las expectativas que otros tienen sobre nosotros, ofendemos a los demás. Entonces, si uno no vive en una dinámica en la que es capaz de perdonar y de ser perdonado, pues uno está con una carga psicológica tremenda que impide el que se generen comunidades fuertes y unidas en las que la educación y las personas se desarrollen. Y al perdonar, reconocemos que la persona es algo más que sus errores. No nos quedamos atrapados por la ofensa, sino que superamos ese rencor, ese victimismo, y el perdón tiene un enorme valor educativo. Eso es más fácil de educar cuando son muy pequeños, pero también hay que hacerlo cuando son mayores, y el buen profesor lo sabe gestionar los conflictos del aula y sabe cuándo hay que hablar a uno en particular o a un grupo o a todos y decir algo, y saber que el perdón transforma el dolor en agradecimiento y que el perdonado se siente agradecido.
y que el que perdona se siente librado de una pesada carga también, quizá más pesada todavía que el otro. Y esto es una dinámica que también es muy importante para quitarse el lastre del agravio y del rencor y permita ser personas agradecidas. Porque las personas agradecidas agradecen, sirven a los demás y generan un mundo mejor, y las otras lo que hacen es hacer un mundo cada vez más tóxico. Y el servicio, que era la tercera característica, yo también pensaba que es el que da sentido a la virtud. O sea, lo que distingue la perseverancia de la obsesión o de la obcecación, y lo que distingue la santidad del fanatismo es precisamente el sentido por lo que se hace. Porque hay personas muy perseverantes que son muy malas, y hay personas muy empáticas que son muy malas, y hay personas muy inteligentes y con muchísimos conocimientos que son muy malas. Entonces, hay que procurar que tengamos siempre ese sentido de servicio. ¿Para qué una persona quiere ser el mejor? ¿Para qué una persona quiere ser el número uno de su promoción? ¿Para qué una persona quiere tener el mejor sueldo, el mejor coche o la mejor casa? Pues si no tiene un sentido de servicio, todo eso lo que hace es hacer el mundo cada vez más egoísta. Y si el mundo cada vez tiene la gente más cualidades, pero es más egoísta, será cada vez peor. Por lo tanto, la idea de servicio no es una pequeña decoración en el horizonte o en el paisaje de la educación. Es una cuestión decisiva. La gente, si no se educa con un sentido de servicio, hará un mundo cada vez peor. Y esto tenemos que entenderlo con profundidad. Tenemos que conseguir que la gente centre su vida en los demás, porque si no lo hace exactamente lo contrario, y es que busca es dominarlas y poseerlas. Y el mundo cuando está lleno de gente posesiva y dominante es un mundo horroroso. Bueno, pues quería contar esto, que lo he leído en la última encíclica del Papa Francisco, del emperador Juliano el Apóstata, muy famoso. Los historiadores lo conoceréis mejor en el siglo IV, como fue un emperador que tenía mucha envidia de los cristianos, porque veía que los cristianos cuidaban de los pobres, cuidaban de los forasteros, de los enfermos, de los que nadie quería, y además cuidaban de los suyos y de los demás. No cuidaban solo de los cristianos. Y entonces él pensó que el imperio tenía que crear instituciones que hicieran eso mismo, y que los poderes civiles tenían que generar esas instituciones. Y es una buena idea, no cabe duda, pero fracasó. No tuvo muchos años, hay que decir, de emperador, pero veía que esas instituciones de beneficencia que creó él para competir con los cristianos, para atraer el respeto de la sociedad, no cumplían sus objetivos. Y él se dio cuenta, y en el momento de su muerte lo dijo, que detrás de esas obras que él había promovido, pues no estaba el amor cristiano que reconoce una persona con toda su dignidad en los demás. Y yo traigo a la escuela este ejemplo. Nosotros, por ser una escuela de inspiración cristiana, eso no nos asegura ser mejor que los demás. Una persona, por ser cristiana, no tiene garantizado ser mejor que los demás, pero tiene unos ideales de servicio y una inspiración que es un motor enorme para su desarrollo como persona y como escuela y como red. Y por eso, pues, la propuesta cristiana que hacemos no es como un sentimiento religioso que añadimos como un poco de sal, como un poco de aceite al menú que nosotros servimos. No es un simple, pues, unos sentimientos de interés, de ayuda por los demás. Tampoco es una promoción social vanía de significado religioso, porque también hay veces que, como le pasó a Juliano, al emperador, no basta coger ese sentido de solidaridad, de servicio y de cariño a todos y prescindir de su significado religioso, porque el mensaje de Dios, del Dios cristiano, de esa preocupación por los demás, no se puede privar de lo que Dios ha querido para todos, que es ese encuentro con Dios que nos inspira y nos hace crecer. Y por eso la propuesta cristiana invita a una dinámica de amor y de servicio. Y siempre nuestra inspiración cristiana son palabras que no molestan, que no imponen, que mueven a otros, eso sí, a preguntarse cómo surge ese sentido que inspira y llena la vida. Y a lo largo de toda la historia de la escuela, y en otros años hemos hablado de eso,
La inspiración cristiana ha sido la vida y el motor del crecimiento y la maduración de la escuela durante los últimos siglos hasta ser tal como hoy la conocemos. Y ha hecho transformar toda la sociedad, no solamente la sociedad cristiana. Y nosotros tenemos también que lograr que esa inspiración cristiana nos haga mejores, pero no porque estemos constantemente hablando de ella, sino porque realmente nos inspire. Y que logremos que seamos personas con una gran unidad de vida. O sea, personas en las que nuestro trabajo, nuestras palabras y nuestra vida personal proyecten una unidad y que sea un ejemplo para todos. He puesto esta imagen de cómo los niños imitan a los adultos en hasta el más pequeño detalle. Y quiero decir, los niños están constantemente buscando en quién inspirarse. Y nosotros tenemos que lograr que nuestra inspiración tenga esa unidad. O sea, que nuestras palabras, nuestras obras y nuestro ser, las tres cosas, tengan una unidad de vida muy clara. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso.